Ayer se confirmó, antier se confirmó, ¿no?, la designación de la esposa de Riobó, cercano a López Obrador, que ha hecho algunas, bueno, hizo incluso el segundo piso de la Ciudad de México. Él ya confirmó ayer que no se trataba, según el presidente, de un conflicto de interés, de que estaba todo bien, pero ha generado mucho ruido y alguien que le ha dado seguimiento a esto es el periodista Arturo Ángel de Animal Político, quien saludo con mucho gusto para que nos ayudes a interpretar frente a qué estamos. La práctica de los presidentes que impulsan a los amigos o incondicionales o pagan favores sigue vigente, podemos decirlo, estimado, ¿o cómo ves? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo y un abrazo para ustedes. Pues sí, ¿no? De ahí justamente no es la primera vez, evidentemente, que esto sucede. Creo que en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió, ¿no? En un periodo muy, muy corto la salida de dos ministros, de Raúl Cosío y de Margarita Luna Ramos, y por lo tanto pues, ha quedado de pronto muy demasiado exhibido este procedimiento que justamente por ello varias organizaciones no gubernamentales han venido exigiendo que tiene que revisarse, ¿no? Porque finalmente pues el presidente presenta una terna, y normalmente lo que sucede es que en esas ternas vienen personas allegadas al jefe del Ejecutivo. Ahora, no, insisto, no es una práctica para nada nueva, ¿no? Hay que recordar lo que sucedió justo con el ministro Medina Mora, ¿no? También en medio de la polémica nombrado así. En su momento se intentó con Raúl Cervantes, tú lo recordarás, quien fue exactamente procurador. No, solamente que hay una campaña, más bien una presión pública, que también hubo en esta ocasión intensa, pero que en ese momento ya tomaba al gobierno del presidente Peña Nieto en un estado bastante cuestionado por una serie de, pues ya más o menos mitad del sexenio, y una serie de resultados que no se habían conseguido, y finalmente el propio Raúl Cervantes, luego siendo procurador, sale una nota de un vehículo Ferrari que él utilizaba, que debía hasta multas de tránsito, que no pagaba la tenencia en la Ciudad de México, sino tenía placas de Morelos. En fin, se conjugaron varias cosas que rápidamente provocaron, llevaron al gobierno de Peña Nieto pues a resistir de esa intención que sí existía, ¿no? De impulsar la candidatura de él, porque además son ternas que se proponen, pero donde claramente hay una persona señalada. Nadie te lo dice oficialmente, pero todos te lo dicen fuera de micrófono, donde hay una persona señalada como claro favorito. Antes sucedía también que lo que sucedía es que los partidos literalmente se repartían qué ministro iban a nombrar. Primero, cuando venía una terna, le tocaba al PRI, luego la siguiente terna ya había un acuerdo no escrito donde le iba a tocar al PAN impulsar un favorito y los demás se tenían que apegar. En fin, siempre ha estado sujeto a este tipo de intereses, y lo que sucedió ahora pues vino a ser de nuevo esta herencia de esta práctica donde, sí te lo puedo decir, nosotros que reporteamos ambos procesos, desde un principio Luis se sabía que tanto al señor Alcántara Carrancá en diciembre como la magistrada hoy ministra Yasmín Esquivel, ahora en marzo, eran desde un inicio los señalados por los legisladores como claramente los favoritos para ser nombrados como nuevos ministros, ¿no? Pero se vio entonces, bueno, ella primero, el perfil de ella, ¿sí es capaz, por lo menos, Arturo? No, sí, mira, ella es una persona con más de 20 años de experiencia, Luis, siendo magistrada. Ella misma lo dice, y con toda la razón, en su comparecencia. Ella dice, a mí se me cuestiona evidentemente por el tema de que yo soy la esposa del señor Riobó, que además es amigo del presidente, pero yo pues lo conocí hace 6 años y me casé con él a los 4 meses, 5 meses de estar de novios, y nos casamos, pero yo tengo una trayectoria de muchos años atrás. En ese sentido te diría que, lo que sucede aquí es que, de todas formas, lo que te dicen, insisto, off the record, las personas, es que nadie cuestiona en ese sentido la trayectoria de Yasmín Esquivel,
pero insisten en señalar que pues el presidente López Obrador la postula justamente por este parentesco, no porque no sea capaz o por su capacidad, sino porque pues el señor Riobó evidentemente es una persona muy cercana al presidente y de ahí que se interpreta que su nombramiento viene impulsado por esa amistad. Pero si nos vamos a la revisión de credenciales, es una persona con amplia trayectoria en el Poder Judicial, al igual que en diciembre el señor Luis Alcántara Carrancá lo fue. Yo te diría que aquí más bien los puntos más complicados eran dos en el tema de Yasmín Esquivel. Uno, que justamente no se cuestionaba su capacidad para litigar ni para interpretar la Constitución, ni mucho menos, sino que, por ejemplo, siendo magistrada de un tribunal administrativo había tenido señalamientos de decisiones parciales y de posibles hechos de corrupción, como por ejemplo su tribunal falló en favor de la obra que continuara la obra de la Supervía aquí en la Ciudad de México, una obra en la que se dice que el constructor Riobó tenía cierta participación. Y se cuestiona, incluso la revista Proceso sacó hace 2 días también un artículo amplio señalando cómo en efecto este tribunal que ella encabezaba, un tribunal donde había cinco magistrados, había fallado en favor, 6 magistrados, perdón, había fallado en favor de esa obra. Lo que insistía Yasmín Esquivel es que, bueno, finalmente ella no juzgó que tuviera un conflicto de interés, pero además se trataron de decisiones colegiadas, es decir, no es que el voto de ella hubiera sido el decisivo, sino que varios magistrados votaron justamente en el sentido de que esa obra continuara, aunque claro, ella era la presidenta de ese tribunal, ¿no? Entonces por ahí estaba un asunto bastante controversial, ¿no? Y el otro que terminó convirtiéndose también muy relevante, sobre todo en los últimos días, incluso todavía más que que te menciono, porque de alguna forma yo creo que el tema de las decisiones y de los conflictos que ella enfrentó en el tribunal ya estaba previsto por las personas que lo nombraron, al igual que en el caso de Alcántara Carrancá, estaba previsto que fuera cuestionado por varias decisiones, él siendo abogado, más bien, una trayectoria de abogado, sobre todo particular, pues también ha sido fue cuestionado y respondió muy bien, tuvo una exposición pues bastante amplia, muy ilustrativa. Lo que aquí vino a conflictuar también el asunto es que a juicio de varios legisladores que pudimos entrevistar, fue muy desafortunada la comparecencia de Yasmín Esquivel, a diferencia de lo que pasó en diciembre, donde Alcántara Carrancá, pues digamos que fue muy notable la superioridad o muy evidente de sus exposiciones en comparación con Celia May y con Loretta Ortiz, que son las mismas personas con las que ahora compitió Yasmín Esquivel. Ahora lo que sucedió es que Yasmín Esquivel no les gustó nada a varios senadores, incluidos de Morena, la exposición que tuvo Yasmín Esquivel, donde uno no quedó de relevancia o no fue tan notoria que destacara en capacidades técnicas respecto a sus dos competidoras, como se había pasado en diciembre, y dos, el hecho de que le costara tanto trabajo responder a algunos cuestionamientos en materia de derechos humanos, particularmente el tema del aborto, donde ella dice que se declaraba a favor de la vida, lo que fue interpretado por varios legisladores como que fue una declaración de decir, pues yo soy pro vida, y que es la declaración que hacen todos los que están en contra de la interrupción legal del embarazo, y eso molestó mucho a senadores de Morena. Hay que recordar que la bancada de Morena pues ahora tiene no solamente legisladores de izquierda, tiene de todo, pero los que digamos son de más de izquierda liberal y están a favor de la progresividad de los derechos humanos, no les gustó nada esta comparecencia de Yasmín Esquivel, donde pues prácticamente dijo, no, pues yo me voy a ceñir a lo que dicen pues las legislaciones locales, varias legislaciones locales están muy particularmente en contra del tema del aborto, pero sobre todo en contra de varios criterios que ha expuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la progresividad de los derechos humanos, y de ahí que, insisto, no gustara nada la comparecencia de Yasmín Esquivel en ese tema, ni tampoco en el del matrimonio homoparental, en fin. Yo creo que lo que realmente complicó en los últimos días, complicó entre comillas, evidentemente, ¿no? Porque finalmente pues lo logró y por una amplia votación, pero lo que complicó el acuerdo, y habrá que ver qué se tuvo que negociar ahí, fue esta comparecencia que tuvo Yasmín Esquivel ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, ¿no?
¿Y tú crees que es correcto todo esto que vimos? Porque va a ser ministra de la Corte, vaya, va ya a otros temas. ¿Tú qué consideras que debió haber pasado? Como decimos, es una práctica ciertamente recurrente. Con Ujú. Medina Mora, muchos incluso nos enojamos porque pues era el ministro que tuvo, perdón, el fiscal, perdón, el entonces procurador, ¿no? Porque era procurador con el Sí, caso ABC, exactamente. con el caso ABC. Ujú. Es decir, no hay una reforma que se esté debatiendo para que no haya el presidente el que la mande, no sé, creo que para mí es innecesario. Entiendo que ella tiene la experiencia, pero pues es cercana, es la esposa de un contratista cercano a López Obrador. Sí, sí, Arturo, es lo que se exactamente. cuestiona, digo, y eso está mal. El conflicto, ciertamente Riobón no trabaja en el gobierno de López Obrador, no es funcionario público, pero es alguien cercano y él mucho, el discurso de él fue separar el poder político y el económico, Arturo Ángel. Sí, no, y incluso la propia Yasmín Esquivel mencionó que bueno, si llegara a tocarle, porque además pues la sala penal a la que ella seguramente será asignada, que es la segunda sala, pues ve temas administrativos y temas que tienen que ver con, no son temas penales en esa sala, ya el pleno aborda en conjunto temas de todo tipo, pero la sala donde ella seguramente será asignada, que es en sustitución de Margarita Luna Ramos, pues es la segunda sala donde se ven muchos de estos temas, ¿no? Y ella misma en su exposición dice, bueno, si en algún momento llega algún asunto que yo sienta que tiene relación con el asunto de Río Bo, bueno, para eso me puedo excusar, etcétera, etcétera, pero bueno, qué necesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que sí debería de suceder, pero lamentablemente no creo que pase pronto, Luis, pero sí debería de suceder es que se hiciera una revisión del proceso en cómo se postulan a estas personas y se creará esto que han insistido, insisto, los colectivos, que se crea un comité de designaciones integrado pues, por gente, especialistas, personas que conocen del tema de derecho constitucional, etcétera, y que ese comité sea el encargado de proponerle al presidente, en todo caso, los perfiles a partir de los cuales él elige una terna, pero que no sea nada más a un criterio, pues a un libre criterio totalmente que tiene actualmente el presidente de la República de elegir pues a quien se le antoje con tal de que cumpla pues con los requisitos que marca la Constitución, que honestamente pues son requisitos para un cargo de ese nivel y de esa envergadura son requisitos pues bastante básicos. Entonces el abanico está demasiado abierto para que los presidentes, como ha venido sucediendo, elijan a quien se les antoje. Y yo creo que en ese sentido, esta última terna Que los escoja o los proponga. que el comité de designaciones lo que se está proponiendo es que analice diversos perfiles y que le proponga al presidente una lista a partir de la cual él elija a los tres, digamos, ¿no? Pero sí de un catálogo serio de personas que han cumplido con el expertise profesional, con el académico, porque no es necesario haber sido juez para aspirar a la Suprema Corte, pero sí haber tenido una trayectoria destacada en el derecho y sobre todo que estén libres de estas suspicacias y conflictos de interés y que en todo caso sea el presidente que a partir de este catálogo presente o en su defecto pues que literalmente sea el comité de designaciones que se lo proponga al Senado. Hay esas dos vías que se viene insistiendo incluso desde el caso de Alcántara Carranca que tienen que impulsarse, pero que, insisto, honestamente no, yo no he visto ningún, sobre todo la fuerza mayoritaria en el Congreso, que es la de Morena, pues realmente dispuestos a darle ruta a estas propuestas que vienen, además de organizaciones de la sociedad civil que el actual gobierno se ha encargado de cuestionar en múltiples ocasiones y que vienen a complicar además esta situación porque la postura de ellos es, bueno, si la Constitución ya marca esto, si es facultad del presidente proponer y es facultad del Senado de decidir, pues claramente es un sistema de contrapesos, sí, pero es un sistema de contrapesos en el papel que en la realidad yo creo que en estos últimos dos procesos donde terminaron seleccionados los que estaban señalados como favoritos, pues claramente no está funcionando como tal, ¿no? Plenamente, plenamente. Ojalá, como dices, no hay interés, pero sí creo que otro conflicto innecesario por la cercanía de Riobó con el presidente y contrasta con su propuesta de separar el poder político con el económico, y hay Pues que sí. decirlo con todas sus letras. Gracias, Arturo, te agradezco mucho como siempre. No, un saludo para ustedes y de parte estoy seguro que hablo por el equipo de Animal Político, un abrazo a Proyecto Puente y a ti y el apoyo de nosotros desde acá.
Lo sé que somos parte ahí de un equipo y tú sabes que soy agradecido y pues estamos en esto, hay que luchar diariamente. No, sin duda, y nosotros con ustedes. Muy buenos días. Igualmente, buenos días, Arturo Ángel de Animal Político. ¿Qué opina usted? Para mí, la verdad, es un conflicto innecesario porque contrasta, se contradice el discurso de que hay que separar el poder político del económico, porque la señora cierta, hay muchos, habiendo muchos, tiene experiencia, sí, pero es esposa del principal contratista de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, que hay una cercanía también en otro nivel, desgaste innecesario, ¿no cree usted? Corte y vuelvo, bueno, con más información, pero antes le recuerdo, hay ahorita la posibilidad, se está manejando, todo empezó, ojo, como un rumor, después confirmado en columnas, ahora confirmado en información de posibilidad, ojo, posibilidad, hay que remarcar, de que Claudia Pavlovich se vaya como secretaria nacional del PRI en fórmula con José Narro, el exsecretario de Salud. No está aclarando el Estado si se quedaría como gobernadora o estaría con los dos puestos a la vez. Primero vamos a hacer el análisis político de lo que está pasando a nivel nacional. Ya después entraríamos a lo legal y todo lo que vendría. Pero primero vámonos con los hechos, con lo que tenemos al alcance y que es la posibilidad que el Estado ha dejado correr esa versión que la gobernadora se pudiera ir con José Narro. Hoy el Imparcial también la trae en primera plana y por eso hemos contactado a Alejandro Sánchez, que fue el primero que la manejó a nivel nacional. En medio, cuando estaba la situación del proyecto Puente, recuerda usted, la embestida la semana pasada, empezó a correr esa versión inmediatamente y no ha parado y se ha de alguna manera consolidado a tal manera que ya llega a nota informativa al Imparcial. Hoy. Entonces ya merece una explicación, un análisis y con Alejandro Sánchez que la sacó, que nos diga cómo está la situación, con Pepe Gil Olmos de Proceso que trae el tema del PRI, el aniversario y el mismo Salvador García Soto que ve también una posible intervención, dice el presidente, en la elección por José Narro y sus deudas o sus pendientes con la Secretaría de Salud. Veremos, le daremos ese análisis nacional porque desde lo local se está impulsando esa versión también o al menos no ha sido desmentida. ¿Usted qué opina? Si Claudia Pavlovich se convierte en secretaria nacional del PRI, junto con José Narro. Volvemos con lo de las pescaderías, las farmacias y más.